Hola, buenas, ¿cómo están? Yo soy Romaine Walters Mays. Eh, Trabajo en el Hospital Tonifacio hace ya 12 años y saqué la especialidad, se me olvida un poquito, como hace 4 o 5 años de bacterias. Es un honor para mí estar con ustedes hoy. El tema que me corresponde es enterobacterias. Es un tema pues súper amplio, muy bonito, pero sí es bastante grande. La presentación tal vez la vean un poquito grande, pero tranquilas, tranquilos. Es como sencilla, es como muy básica, como bastante información de cada género, pero para que lo puedan tener como completito. Eh, y pues no, esta clase, bueno, yo doy esta primera clase, son dos partes porque son tantos géneros que pues no se puede dar en una sola clase, y un compañero pues sigue con la segunda parte pues la próxima semana. Entonces vamos a comenzar. Estos son los libros que utilicé, digamos, en la presentación van a ver que hay imágenes y cuadritos y todas las ilustraciones las tomé de estos dos libros. El primero es el base de ustedes que utilizan en el curso, el manual de microbiología, y el segundo también lo utilicé como apoyo, que es el libro de diagnóstico también microbiológico. Entonces ahora sí ya vamos a seguir. Entonces tenemos que la familia de Enterobacteriaceae es muy grande. Está compuesta por muchos miembros bien variables, heterogéneos, y que tienen, digamos, creo que es la familia que tiene el mayor impacto médico, en salud pública, veterinario, digamos, es un impacto tan grande para el mundo, para la comunidad global, que también gracias a todos los avances genómicos, todo lo que es secuenciación y todas esas cosas moleculares, y se han logrado hacer bastantes reconstrucciones filogenéticas, que en el 2020 decidieron crear un nuevo orden para poder agruparlas, por así decirlo. Ese nuevo orden se llama Enterobacterales, que tiene todos los miembros originales de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, ese nuevo orden comprende 9 familias. Dentro del orden Enterobacterales está la familia que vamos a ver, que es Enterobacteriaceae. Entonces, no sé si los enredé, pero espero que no, pero para que sepan que es un nuevo orden que es pues muy reciente. En esta familia Enterobacteriaceae tenemos bastantes representantes, tenemos muchos géneros. Las que están en lila son las que vamos a ver hoy: Citrobacter, Cronobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Cribera, Plesiomonas y Rautela. Entonces vamos a ir uno por uno, viéndolos ahí, las generalidades, y ver cómo se ven, cómo hacemos el diagnóstico y el impacto clínico y las manifestaciones que causan en el ser humano. Entonces, las características microscópicas y la morfología de las colonias de las enterobacterias, sabemos que son bacilos o cocobacilos gram negativos, son anaerobios facultativos, la gran mayoría no forma esporas, la gran mayoría son oxidasa negativa, solo hay una excepción, la vamos a ver luego. Obviamente ocupamos medios agares, tanto no selectivos como selectivos. Realmente los medios no selectivos, como el agar sangre, el agar chocolate, dicen que tiene poco valor porque no nos permite hacer diferencias, pero obviamente son necesarios. ¿Por qué? Porque las colonias se ven muy parecidas. Son colonias grandecitas, grisáceas, húmedas. A veces yo les digo que tienen como un brillito. Y la mayoría no produce hemólisis, excepto la secólisis. Ahí los medios selectivos sí nos van a ayudar más. El tradicional para las enterobacterias es el McConkey, porque me va a permitir ver si la bacteria utiliza o no un carbohidrato, si fermenta o no fermenta, y eso me va a dar un cambio de coloración, y eso va pues guiarnos. El medio no selectivo, que sí nos puede servir porque la colonia es muy característica, es la Klebsiella, porque al hacer tan mucoide
tan chiclosa, pues desde que usted la ve, usted sabe en un agar sangre que está ante una Klebsiella. Algunas características, digamos, de colonias que tal vez nos pueda ayudar. Pigmento rojo, digamos, la tiene Serratia. No todas las Serratias, pero algunas Serratias tienen ese pigmento, un rojo vino muy bonito, que de hecho yo creo que es como de mis bacterias favoritas, digamos, por la coloración que tiene. Serratia no la vamos a ver en esta clase, solo para que tengan esa información. Un pigmento amarillo, Cronobacter en un 80%. Personalmente a mí no me han salido un Cronobacter y entonces nunca he visto ese pigmento amarillo, y esa característica que sí nos da también un medio no selectivo como es el swarming que hacen los proteos, que hoy tampoco lo vamos a ver. Algunas excepciones, digamos, de las generalidades que les di previamente de las enterobacterias. Yo les dije que no formaban esporas, pero sí hay unas excepciones. Serratia marcensis, esas dos, y Urea lítica son los únicos de esta familia que forman esporas. Les dije que todas eran oxidasa negativa, excepto una, que es Plesiomona shigaloides, que ella es oxidasa positiva y no produce gas a partir de glucosa. Y pues todas se pueden cultivar en medios normales, digamos hablando de agar sangre, chocolate, McConkie, excepto Klebsiella granulomatis, que es súper exigente y solo se puede hacer por medio de cultivo celular. Pero ven que las excepciones no son tantas. Una característica importante de las enterobacterias son los factores antigénicos que tiene. Entonces, esos antígenos nos va a permitir y nos va a ayudar mucho en lo que es la identificación, digamos, cuando queremos separarlos por medio de la serotipificación. Entonces son 3 antígenos. El antígeno O, que es el antígeno somático. Es un antígeno termoestable que está ubicado en la pared de la célula. Tenemos el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Es termolábil y obviamente está en el flagelo. Y el antígeno K, que es el capsular, es un polisacárido termolábil y que se encuentra pues en algunas especies con cápsula, como es el caso de la Klebsiella. Seguimos, espero que estén entendiendo todo y que no vaya yo muy rápido porque a veces hablo un poco rápido. Entonces, un poquitito de generalidades. Dice que las enterobacterias son ubicuas, están ampliamente distribuidas en el mundo, en el ambiente. Tenemos seres que viven en el agua, otros en el suelo, en aguas residuales, en plantas, digamos, están por todo lado. El nicho común es el tracto gastrointestinal, por eso son conocidos como microorganismos entéricos, y la mayoría son patógenos oportunistas que están ahí, que por alguna razón se salen de su nicho, de su hábitat, y van y hacen estragos en otros sitios. Tenemos 3 patógenos que son primarios en este grupo de enterobacterias. Eso no me corresponde a mí, pero se los voy a decir de una vez. La Salmonella entérica, la Shigella y la Yersinia sí son patógenos primarios. Entonces, hasta aquí vimos como las generalidades de lo que son los enterobacterales y de los grupos que vamos a ver. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es ir viendo género por género. Entonces vamos a ir enfocándonos, digamos, vamos a comenzar con Escherichia coli y así vamos caminando. Yo sé que es una interacción un poco diferente porque si tienen dudas no me las pueden hacer ahorita, pero igual yo al final de la presentación dejé mi correo y ahí me pueden consultar por si digo algo que no les parece o si creen que me equivoqué, ocupan una corrección o lo que sea. Entonces vamos a seguir con esta parte. Comenzamos con Escherichia. Pues Escherichia pues, es la bacteria más común, ¿verdad? Es la que todo el mundo conoce, a la que se le ha hecho muchas investigaciones. Está conformada, digamos, principalmente por estas 6 especies: Alberti, Platae, Fergusoni, Hermanni y Vulneris. Y la más famosa, Escherichia coli. Descrita, un dato curioso, en 1885. Pues Escherichia coli, desde que uno nace, dice, de las pocas horas del nacido de un bebito,
se convierte, coloniza, ¿verdad? Y se convierte en el anaerobio, facultativo que predomina en la microbiota del colon humano. ¿Cuáles son las características de Escherichia? Pues son muy parecidas a las que vimos al principio, ¿verdad? Pero vamos a ir con un poquitito más específico en cada uno. Entonces, acá dicen que todas las Escherichias son móviles, todas tienen el antígeno O, H y K, el somático, el flagelar y el capsular. Todas son oxidasa negativa, obviamente, fermentan glucosa, lactosa, la gran mayoría, y producen gas. En McConkey, las que fermentan lactosa obviamente se van a ver rosadas, que son la gran mayoría, y algunas también tienen como un precipitado, no sé si lo han visto, como una zonita, como una sombra que rodea la colonia, y es un precipitado de sales biliares. Eso es muy común. Existen unas que son fermentadoras lentas, porque también vimos que hay excepciones, o no fermentadoras, como Alberti, Blatae, Fergusoni y Bulneris. Aquí les tengo como un dibujito, una imagencita, donde ustedes pueden ver esa, digamos, esa sombra rosadita, ese precipitado que son los sales biliares, y cómo se ve lactosa negativa y lactosa positiva. Con E. coli ocurre algo curioso. Existe una similitud fenotípica y hasta genotípica, digamos, con la Shigella, con excepción a esta, la Shigella boydii serotipo 13. De hecho, cuando se hace el serotipeo, existe una reacción cruzada alta entre el antígeno O de E. coli con la Shigella. Si uno hace, digamos, una secuenciación de genoma completo entre una E. coli y una Shigella, darían el mismo resultado, que son lo mismo. Realmente se mantienen separadas, digamos, como en diferentes géneros, principalmente por conveniencia médica, por el manejo clínico y por el componente epidemiológico, digamos, de la Shigella, ¿verdad? Relacionada con disentería y todo eso. Pero si lo vemos genéticamente, son lo mismo. De hecho, a veces cuando uno trabaja ahí en el laboratorio, uno ve un uro, ¿verdad? Y le da una Shigella. Y uno ve la colonia y uno sabe que es una colonia de coli. Pero entonces uno sabe que es uno sabe que son lo mismo, pero sabe que el nombre que tiene que ponerle no es Shigella, sino coli, porque está vinculado al lugar donde lo encontré y por también la característica morfológica, digamos, que en McConkey, porque uno lo ve lactosa positiva con el precipitado y todo eso. Pero es un dato curioso y no sé si les ha pasado. Entonces, ahora el significado clínico. Podemos dividir la E. coli en dos grupos. Bueno, voy a dividirlo aquí en dos grupos y luego lo sigo dividiendo, por así decirlo. La E. coli comensal, que usualmente no va a causar una enfermedad, y si la causa es porque es un patógeno oportunista. ¿Y por qué se puede dar eso? Por la presencia de un cuerpo extraño. Se sabe que los pacientes, digamos, que se llegan a internar, muchas veces les ponen un catéter urinario, ya sea de corta permanencia, pues, que entran, los operan, les ponen catéter y después salen, o de larga permanencia, pacientes que tienen problemas urológicos. También puede ser algún compromiso del huésped, del paciente, la persona, como anomalías anatómicas o funcionales, como una obstrucción del tracto urinario o biliar o alguna otra inmunodepresión que tenga el paciente. O si existe como una brecha, como una unión, como que hay una fuga entre sitios que normalmente son estériles, digamos, el intestino que tenga una ruptura y sale contenido fecal y ahí sale la coli. Entonces son cosas que usualmente esa coli estaba tranquilita en su nicho, pero por alguna situación salió, digamos, al torrente sanguíneo o algún otro lugar y causa la enfermedad. Después tenemos la E. coli patógena, que es la, digamos,
se divide en dos, y aquí es como la división que luego nos va a llevar a seguir analizando estas E. coli. La extraintestinal, que estas cepas dice que portan un conjunto de genes de virulencia que le permite causar la enfermedad fuera del intestino. Y hay dos grupos o dos patotipos, se agrupan en E. coli asociadas a meningitis o sepsis, con esas siglas MNEC, o E. coli uropatogénica, UPEC. Ese es un grupo. Y después está las E. coli intestinales o diarreogénicas. No sé si quedó claro, pero ahorita nos vamos a enfocar principalmente en esta parte. En la E. coli extraintestinal primero, y después vamos a ver a las E. coli que causan esas enfermedades de diarrea. Entonces, para ir, podemos hacer como una pausa, tal vez la ocupo yo más que ustedes, para ordenar ideas. Vamos a comenzar con las infecciones de E. coli patógenas. Comenzar con las que le mencioné al principio. La E. coli asociada a meningitis y sepsis. Entonces, dicen que la E. coli es el microorganismo gram negativo que causa más meningitis y septicemia neonatal, casi un 40%. ¿Y por qué pasa eso? Usualmente los bebitos que nacen por parto natural, por el canal, por vía vaginal, pues dependiendo de la cantidad de E. coli que colonizan, por así decirlo, la vagina de la mamá, el bebé puede adquirir ahí la bacteria, o también se puede ser porque se contamina el líquido amniótico por otro tipo de infecciones. Obviamente, un neonatito con una E. coli aumenta su morbilidad y mortalidad, y el factor de virulencia que han detectado que tienen estos E. coli es el antígeno pues K1. En adultos, esta misma E. coli que puede causar bacterias y meningitis, usualmente son después como de una infección, ya sea del tracto genitourinario como una pielonefritis, una infección en las urinarias altas, o tracto gastrointestinal como un caso de una apendicitis o algún problema del colon que permite la fuga. Entonces, esas son las que tienen mayor, digamos, lo que se da más en adulto, y eso es lo que uno realmente ve en la clínica. Esa fue la primera parte. Ahora, en la misma parte extraintestinal, vamos a ver las E. coli uropatogénicas. Sabemos que la E. coli es la reina de las bacterias que causan infecciones en la orina. Es la número 1 en todo el mundo, no hay excepción. Entonces, las cepas que causan itus o pielonefritis en individuos inmunocompetentes usualmente son diferentes a las que causan los mismos tipos de infecciones en pacientes que tienen inmunocompromiso. Y eso, chicos, la verdad que estaba en el libro, me pareció interesante, pero dicen como que principalmente las que causan infecciones en personas inmunocompetentes son las E. coli que dominan el colon, las que viven más en el colon, pero las que causan infecciones en los que tienen inmunocompromiso son otras. Es como un dato curioso, lo dejo por ahí, pero me pareció interesante. El principal factor de virulencia de la E. coli es el pili. El pili le permite adherirse a las células epiteliales y como que se agarran, se pegan y evitan que sean como lavadas, por así decirlo, por el flujo de la orina. Hay otros factores de virulencia como los flagelos, las citolicinas y las aerobactinas. Estas últimas lo que hacen es quelar el hierro. Entonces, ya terminamos la parte de las dos colis que afectan extraintestinalmente. Hagamos un repasito. Tenemos las E. coli que están relacionadas a meningitis y septicemia, que principalmente se da en niños en un 40%, y que sea porque los bebitos nacen en el canal de parto. Y en adultos se debe
post una infección, digamos, que tiene una infección y por consecuencia en un sitio específico como la orina o a nivel intestinal y como consecuencia causa una septicemia. Y tenemos luego la de los uros, las que causan infecciones. Entonces, esas dos. Ahora vamos a enfocarnos en las E. coli que causan enfermedades o infecciones intestinales, es decir, diarreas. Se dice que las E. coli patógenas intestinales o diarrogénicas causan el 10% de las infecciones gastrointestinales en Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasa? La verdad es que hay un subreporte o subregistro de estas especies porque realmente no se buscan, porque no se logran detectar fácilmente por medio de los cultivos tradicionales. Uno va a ocupar el serotipeo, pruebas moleculares. Entonces, cuando uno piensa en una diarrea, primero uno piensa en salmonela, shigella. Yo que soy en Limón pienso también en aeromonas, plesiomonas, hasta vibrio. Pero buscar una E. coli, como es la bacteria que más reside en el intestino, es difícil. No es que sea difícil, pero es más retador, por así decirlo. Pero sí existen, sí causan diarreas y hay que saber de ellas. Entonces, la lograron agrupar en 5 categorías o patotipos. Y las agruparon según factor de virulencia, manifestaciones clínicas, epidemiología y según el serotipeo del antígeno O, que es el somático, y el H, que es el flagelar. ¿Cuáles son esos 5 grupos o especies? No son especies, son patotipos, digamos, de E. coli, porque la especie es Escherichia coli. Tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, que las siglas son ETEC, Escherichia coli enteroinvasiva, que es EIEC, Escherichia coli enteropatogénica, EPEC, Escherichia coli productora de toxina Chiga, STEC, y Escherichia coli enteroagregativa, EAEC. Esta está más difícil. Entonces, chicos, vamos a ir viendo una por una. Digamos, yo siempre digo que uno no ocupa saber todo de memoria. Hay cosas que si uno tiene que saberlas de verdad en el día a día, y hay cosas que uno no utiliza tanto, pero siempre tiene que tener la información a mano. Entonces, aquí está, tal vez van a verlo mucho, algunas como que son muy similares o se parecen un poquitito las manifestaciones clínicas, el tipo de diarrea, la dosis infectante. No se agobien con eso, es como para que sepan y vean las características de cada una. Vamos a comenzar con la que es Escherichia coli enterotoxigénica. Okay. Dice características. Es una causa importante de diarrea en países en desarrollo con clima tropical y subtropical, particularmente en niños pequeñitos. También en algunas partes se asocia con la diarrea del viajero. La dosis infectante es alta, de 10 a la 6 a 10 a la 10. Y un factor de riesgo que han visto es cuando uno tiene una disminución de ácido clorhídrico en el estómago, entonces pues no mata, digamos, no hace del efecto de matar lo que pase por ahí. Entonces eso es un factor de riesgo. Esta E. coli enterotoxigénica tiene 2 enterotoxinas. La termolábil, que las siglas es LT, se dice que es una toxina similar al vibrio cólera, y la enteroxina termoestable, que es la ST. Y les voy a explicar solo un poquitito cómo actúa esta toxina termolábil para que vean por qué dice que se parece a la toxina de vibrio cólera. La toxina termolábil tiene 2 fragmentos. El fragmento A, que es enzimático, y el B, que es el de binding, el de unión celular. Entonces dice, la parte B se une
a la mucosa intestinal. Y cuando se une, le da y le permite la entrada al fragmento A, que es el fragmento enzimático. Y este fragmento A ya se pega y comienza a actuar. ¿Y qué es lo que hace? Activa el adenilato ciclasa. Esto permite que se acumule la adenosina monosulfato cíclico. Y esto va a permitir una hiperexcreción de electrolitos de todo el limón intestinal. Y eso hace que la diarrea sea acuosa. Entonces, es una diarrea acuosa semejante a la que da cuando uno tiene una infección por vibrio cólera. Y eso es la explicación. Y yo no quiero que se aprendan esto. Es como para que sepan, porque yo tampoco me lo sabía. Obviamente yo lo busqué y se los puedo explicar, pero para que más o menos entiendan por qué dicen que esta toxina de la Escherichia coli enterotoxigénica es similar a la toxina de vibrio cólera y causa una diarrea parecida. Entonces, las manifestaciones clínicas: diarrea acuosa, calambres abdominales, a veces acompañada de náuseas y dolor de cabeza, pero generalmente con poca o ausencia de vómito y fiebre. Diagnóstico, pues esto es muy epidemiológico, porque digamos, usualmente cuando hay información de este tipo de colis es porque se dan brotes y andan buscando de qué es el brote. Entonces se dan cuenta hasta después de que pasó el brote quién causó, porque comienzan a recoger muestras. Entonces no es en el momento, porque la mayoría de las diarreas de esas son autolimitadas, sino es para la epidemiología. Entonces el diagnóstico, como le digo, si es la bacteriología clásica con medios de cultivo, es muy difícil, no se puede, ocupa obviamente más, pero si ya hay un laboratorio con mayor capacidad que tiene bastante molecular o laboratorios de referencia, pues el diagnóstico para ellos va a ser más fácil. Entonces la historia clínica siempre es importante. Si va a un viaje reciente, van a decir que es la diarrea del viajero. Presuntivamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Y esto es como para todas las de estas E. colis. Por ejemplo, cuando yo tengo un copro, aquí en Limón tenemos McConkey sorbitol, salmonella y tetra. No tengo mucho, yo sé, estoy en compra para comprar más medios como XLD y Hectoen, pero con eso me la juego, con eso me sale todo. ¿Qué pasa? Digamos, cuando yo tengo un McConkey y ese McConkey, digamos, como es una muestra de esos chicos, obviamente tiene que haber muchas enterobacterias y normalmente una muestra de ese normal usted ve como varias enterobacterias, digamos, una mezcla. Pero si usted tiene un McConkey, ese McConkey tiene una E. coli, la misma E. coli pura, eso es un signo de sospecha. Entonces, a esa cepa, ¿qué hacía yo antes? No lo hago ahorita. Digamos, si yo descartaba que no tuviera una salmonella, una shigella, una aeromonas, una plesiumana, si yo solo tenía esa E. coli pura, yo la mandaba al hospital de niños porque ellos me ayudaban y hacían molecular y me decían si era alguna de estas E. colis. Entonces, ese crecimiento puro de una E. coli puede ser un indicio. Obviamente, previamente descartando algunos de los otros patógenos primarios que pueden ser. Entonces, eso es como una guía y es para todas. Pero obviamente es mejor métodos inmunológicos para detectar las toxinas o moleculares. En todas les pongo los genes que se busca para poder hacer el diagnóstico. Entonces, con esto terminamos con la Escherichia coli enterotoxigénica. Ahora vamos con la Escherichia coli enteropatogénica, la EPIC. Fue la primera E. coli patógena intestinal en ser descubierta en el 45. ¿Cuál es el factor de virulencia? ¿Qué es lo que pasa? Dice, produce lesiones de adhesión y borrado. Esa palabra me costó como traducirla. Es como que de verdad como que borra, como que va quitando o destruyendo las microvellosidades. No produce enterotoxinas ni toxina chiga. Entonces, en teoría no son invasivas. Y está asociada principalmente en diarreas infantiles, bebés y niños pequeños en países desarrollados. La dosis infectante es alta, pero igual que la otra, de 10 a la 8, 10 a la 10.
Las manifestaciones clínicas es diarrea crónica, no sanguinolenta, vómitos y fiebres y a menudo graves y prolongados. Y como se da principalmente en niños y como destruye las microvellosidades porque las borra, hay secuelas. Y ahí sí, ¿verdad? Hay mala absorción, desnutrición, pérdida de peso y retraso de crecimiento en los niños. Entonces, se puede ir asociando, pero igual, digamos, hay que poner mucha atención porque por solo manifestación clínica se entrecruzan, entonces es como difícil. El diagnóstico, lo que les comenté previamente, ¿verdad? Entonces aquí también está el patrón característico en cultivos celulares con estas células EP2, obviamente el tipeo serológico y el diagnóstico molecular buscando ese gen. Voy a tomarme otro respiro para seguir. Bueno, ya. Ahora sigue la Escherichia coli enteroinvasiva. Es poco común en los Estados Unidos porque todos los libros son hechos en Estados Unidos, entonces siempre hablan de ellos. Es menos común que la E. coli enterotoxigénica y la enteropatogénica en países de desarrollo. Dice que genotípicamente y fenotípicamente son muy similares a la Shigella y viene por ese nombre la característica porque es invasiva. Invade y destruye las células del colon. Como es la diarrea o las manifestaciones clínicas, es una diarrea que generalmente es acuosa, pero puede ser sanguinolenta, como la disentería que causa Shigella, causa fiebre, dolores abdominales severos y malestar general. El diagnóstico, igual como es tan parecido a la Shigella, entonces puede haber como un cruce también con Shigella. Son cepas que no fermentan la lactosa y se dice que pues ocupamos ver en el diagnóstico definitivo el cultivo celular para ver la característica de que es enteroinvasiva en ese tipo de células. Se detecta este gen del antígeno H. Pero ¿cuál es la limitación? Que Shigella y esta E. coli también la tienen. Entonces, les dejo esa información. A veces es difícil discriminarlas. Ahora seguimos con la más famosa. De las más famositas. Tenemos la Escherichia coli, ese productor de toxina chiga. Ese entero se me fue. La STEC es el serotipo más común en Estados Unidos, en América del Norte y en Europa. Produce toxina chiga, esas dos, la STX1 y la STX2. Esas toxinas son muy similares a la toxina que produce Shigella disenteriae tipo 1. Las toxinas chigas preferentemente afectan las células endoteliales del tracto gastrointestinal y también afectan a nivel renal. Las toxinas también son conocidas como las verotoxinas. Entonces, les digo que es la más famosa porque creo que es la que la gente más escucha. Digamos que el serotipo O157H7 es conocido como la E. coli enterohemorrágica, que causa una diarrea hemorrágica, colitis y el síndrome urémico hemolítico. Y entonces una guía para llegar de que el paciente pueda tener una STEC es eso, el síndrome urémico hemolítico, y está caracterizado por plaquetas disminuidas, anemia hemolítica y fallo renal. Y también le digo que es de las más famosas porque sabemos que, digamos, viendo eso, las complicaciones pues son las más grandes, las más graves. Y además, tras de eso, hemos visto las anteriores que la dosis infectante es alta. Aquí no, aquí la dosis infectante es baja, que de 50 a 200 unidades formadoras de colonias es suficiente para infectar pues a la persona, para enfermar a la persona. Entonces, obviamente, digamos, no todo el mundo va a llegar al síndrome urémico hemolítico. Hay un rango, puede ser desde una diarrea acuosa o puede llegar a esa diarrea hemorrágica con dolor abdominal,
con fiebre, y usualmente esas heces no contienen leucocitos. Y aquí es también importante, ahora aquí apareció la palabra leucocitos, que usualmente, digamos, cuando llegan muestras de heces a emergencias, que yo les digo que todas las muestras de heces diarreicas que me las pasen a bacterias, pero algunos dicen, no, es que no tiene leucos, es que no importa que si tenga o no tenga leucos. Cualquier muestra diarreica, si se tiene la capacidad instalada, debería ser pasada a bacterias, porque que haya o no haya una reacción inflamatoria no determina de que sea o no bacteriana el origen o la causa de la diarrea. Sí está relacionada con muchos brotes ahí, se han visto en Estados Unidos, por ingesta de carne molida, que está poco cocinada, productos lácteos no pasteurizados, espinacas y una lechuga. Y les voy a contar, hay una lechuga en Estados Unidos que se llama romaine. Sí, digamos, literal es como mi nombre. Entonces, han habido brotes de Escherichia coli, productores de toxina chiga por una lechuga llamada romaine. A veces cuando mi hermana vive allá y cuando me presenta dice mi nombre y a veces les cuesta un poco, entonces siempre dice romaine como la lechuga. Perdón, disculpe. Ahora el diagnóstico. Disculpe, chicos. Aquí vamos a ver un medio selectivo que a veces puede servir, digamos, a mí no me ha servido mucho, que es el McConkey sorbitol, que es lo que recomienda la literatura, que uno siempre debería utilizar un McConkey sorbitol para poder hacer un primer tamizaje o guía, resultado presuntivo, porque estas E. coli son sorbitol negativa. En cambio, el resto sí fermentan sorbitol. Entonces, en teoría, en aquellas colonias que sean sorbitol negativa, deberían ser sospechosas por este tipo de colis, pero en la realidad les digo que no funciona así, pero pues tienen que saberlo. A excepción de una E. coli, y me disculpo porque esa E. coli no está ni subrayada ni como debe ser, pero después lo corrijo antes de enviárselas. Entonces, esta es en excepción de la E. coli 0157NM, que significa no móvil, que es fermentar sorbitol. Aparte del McConkey sorbitol, también hay agares cromogénicos que yo no los he usado, entonces no sé qué tan buenos serán, pero hay agares cromogénicos para la E. coli O157. Y obviamente todo lo que son ELISAs y aglutinaciones y el diagnóstico molecular. A veces a mí me salen, digamos, en el BITE que me identifica E. coli O157. En esos casos, o prefiero mandar a la cepa, a la inciensa, o bueno, primero lo repito, a ver si corrige, porque tampoco es una muestra diarreica, sino que es cualquier tipo de muestra, un uro, una muestra de tejido, o ustedes buscan algún laboratorio que hagan diagnóstico molecular para que puedan ayudarlos a poder hacerlo. Siempre en teoría se debe tamizar todas las heces para esta E. coli, porque de ahí es como la más importante, la más famosa, la que más tiene implicaciones. Entonces, en teoría también debería siempre usarse un McConkey sorbitol para poder hacer este tamizaje primario, digamos, en medio de cultivo, pero al final siempre creo que el diagnóstico molecular o alguna otra técnica va a ser la mejor, porque pues a mí no me ha servido mucho y creo que es algo que le pasa mucho a los colegas. ¿Qué pasa con lo que es la parte del serotipeo? Dice que hay especies que pueden hacer reacción cruzada con el antisuero O157 o con los reactivos de lácteos como la salmonela, esa salmonela, Yersinia enterocolítica y el Citrobacter freundi y el Enterobacter. Pero todos los presuntos aislamientos siempre tienen que reportarse o tienen que enviarse a un laboratorio de referencia para que los confirme, porque eso pues sí tiene implicación en la salud pública.
Y tengo una buena noticia, vamos por la última Escherichia coli que causa diarrea, que es la Escherichia coli enteroagregativa. Tiene un patrón de adherencia agregativa que es semejante como a bloques, eso es como a ladrillos en cultivos celulares, principalmente sean niños, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, porque puse tanto en países en desarrollo como industrializados, sí, exacto. Es una diarrea también que se ve, si hay una diarrea crónica, usualmente que se ve en pacientitos que estén infectados con VIH o SIDA, y la dosis infectante también es alta, de 10 a la 8 a 10 a la 10. Las manifestaciones clínicas, pues es una diarrea acuosa, vómitos, deshidratación, leve dolor abdominal y fiebre. Las heces no suelen contener ni sangre ni leucocitos. Y el diagnóstico sí ocupa, digamos, ese cultivo celular para poder ver el patrón en las células, ese patrón de ladrillos apilados. Y ese es el gen que se anda buscando cuando se hace diagnóstico molecular. Chicos, entonces, este es un cuadrito que saqué de esos libros que les puse al principio, que son los que ustedes utilizan, que es como un resumencito de todas estas E. coli. Yo sé que se enredan, porque a mí se me enredan, pero es para que sepan que existen, las TEC, súper importante, y para que lo tengan a mano, por si ocupan, si alguien les pregunta o si ustedes mismos tienen una consulta, porque hay cosas que no hay que memorizar, solo hay que saber que existen y saber dónde poder ir a buscar, porque realmente no es el día a día pues de un trabajo de laboratorio de bacteriología básica, por ejemplo, digamos en un hospital por lo menos como el mío, que es un hospital regional. Entonces terminamos con la primera especie, con el primer género, perdón. Pero todavía no vamos a saltar. Vamos a hablar un poquitito de lo que es recolección, transporte y almacenamiento. Entonces, enfocándonos en las muestras diarreicas. Yo sé que eso lo van a ver la próxima semana, porque la próxima semana van a ver salmonela, shigella y todo eso, aeromonas, vibrios. Pues es preferible que sean recolectados los primeros 4 días, porque es cuando el patógeno se encuentra en mayor cantidad antes de iniciar la terapia antimicrobiana, y eso es para cualquier muestra para cultivo bacteriológico. Que las muestras sean enteras. Cuando diga que sean enteras es que no es que tienen que ser diarreicas, pero que no traigan un hisopado, sino que traigan la muestra entera. El tiempo máximo, como casi todo, de 1 a 2 horas, y si no se puede procesar en ese momento y uno tiene un medio de transporte como Carrier, Stewart o Amies, lo puede poner ahí y lo puede guardar. El examen microscópico, digamos, si uno hace un directo, la verdad no le sirve para nada, porque usted solo va a ver bacterias, no le va a hacer guía. Le puede servir para poder saber si su muestra de heces tiene un componente inflamatorio o no, si tiene leucos o no, pero solo eso. Pero obviamente si estamos en otro tipo de muestras como abscesos, donde una E. coli puede salir, pues obviamente si usted ve no, en el directo no se ve eso. No me hagan caso, chicos, estoy pensando en el gram. Entonces, el directo, principalmente en estos, pues no me sirve. Digamos, solo me sirve, perdón. Disculpe, estoy mezclando información. El directo, para muestras de heces, solo me puede indicar si la muestra es inflamatoria. Y listo. En el gram, es otra cosa. También tiene una limitación, porque el gram solo me va a decir si tengo bacilos gram negativos, y los bacilos gram negativos es muy amplio para una muestra gastrointestinal. Si yo no le voy a hacer un gram a una muestra de heces, porque voy a ver bacilos gram negativos y no me va a dirigir en nada. Pero si yo tengo una muestra de líquido cefalorraquídeo y me sale un gram negativo, obviamente sí es importante. Si tengo una muestra de un tejido y me sale gram negativo, es importante, porque el gram en muestras que no son heces, por así decirlo, puede guiar al médico para la terapia empírica y no tiene que esperar hasta que salga el cultivo. Espero que no nos haya enredado en ese
en ese cruce de pensamientos que tuve, pero para que tomen en cuenta eso, enfocándonos en Gram, en muestra de heces, perdón, el directo solo me indica si es inflamatorio o no. El Gram no me sirve para nada, pero en otros tipos de muestra el Gram va a ser muy importante porque puede dirigir la terapia empírica para el paciente. Por eso los Gram siempre es bueno, eso es una notita, reportarlos lo más rápido posible que se pueda. El cultivo y la identificación de estas E. coli, especialmente viendo en lo que son los que causan diarreas, pues siempre recordar que hay que utilizar medios selectivos como el McConkey sorbitol. Los medios cromogénicos siempre ayudan, yo no los he usado, pero siempre ayudan. El serotipeo es básico de los antígenos O, el H. Las pruebas bioquímicas, que para estas sí son limitantes, que no nos van a servir tanto, que ahí sí sería más en pruebas moleculares y serotipeo. Entonces es un conjunto y a veces uno solo puede llegar hasta cierta parte, pero siempre uno puede pedir ayuda a otros laboratorios más grandes o los de referencia para que nos ayuden a terminar de hacer la identificación y al final, aunque solo sea un dato, porque como este tipo de diarreas que son autolimitadas y que tal vez ya el paciente se curó y después una semana después obtuvimos el resultado, es la parte epidemiológica, que es un componente muy importante y que también con eso se toman decisiones a nivel de salud pública, que vale la pena hacerlo. Chicos, yo sé que esta clase está un poquito larga, ya vamos por la mitad, yo sé que llevamos 45 minutos, ténganme por favor paciencia. Ahora vamos a ver este otro montón de géneros, pero igual no es que nos va a tomar un montón de tiempo porque van a ver. Entonces vamos a enfocarnos en Klebsiella primero, después Enterobacter, Cronobacter, Citrobacter, Cluibera y Plesiomonas. Arranquemos de una. Tenemos la Klebsiella. Sabemos que todos son entéricos, entonces que la fuente más importante son las heces. El lavado de manos es muy importante en todo momento, principalmente cuando está asociado a infecciones asociadas a infecciones intrahospitalarias. Las infecciones más frecuentes que puede causar Klebsiella vienen a ser neumonías, itus. Usualmente en itus es como la segunda. Bueno, al menos en un hospital, infecciones de piel y tejidos blandos, abscesos hepáticos y bacteremias. Tenemos algunas especies de Klebsiella. Todas las especies de Klebsiella no son móviles, excepto una, que es aerógenes, esa es móvil. Y la más famosa, sabemos que es Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumonia, y tenemos las otras, que a mí me ha salido pues la Oxytoca sale, la neumonía subespecie Ozonae sale, y ya las otras a mí no me salen tanto, pero para que las tengan ahí. Entonces vamos a enfocarnos en la más común. Tenemos por ahorita la Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumonia. La gran característica es la cápsula de polisacárido. Ese le permite, le da esa característica mucoide bonita, digamos, que uno la ve de lagar sangre o agar chocolate, y también es un factor de virulencia. ¿Por qué? Porque la cápsula la protege de la fagocitosis y de la absorción de los antimicrobianos. En pacientes hospitalizados, pues es muy común que colonice el tracto respiratorio inferior, y está muy asociado también a la neumonía causada por la ventilación asistida, principalmente como en pacientes adultos o hasta neonatitos, digamos, si tienen eso, como en las UCIs, en la UCI o en la UCI de adultos. Causa abscesos hepáticos piogénicos, usualmente es para una población, aquí no se ve tanto, por eso son varones asiáticos entre los 50 y los 60 años de edad. Hay una variante que es hipermucosa y hiperviscosa, y es hipervirulenta porque como que potencia esa resistencia que tiene a ser fagocitada y a ser afectada por el complemento y los neutrófilos. Klebsiella pneumoniae es la enterobacteria
que tiene mayor resistencia a carbapenémicos. La más común, la número 1 en Estados Unidos y la verdad que en muchos países. ¿Y qué es lo que pasa con la Klebsiella pneumoniae? Digamos, si ya pensemos en un paciente de la UCI. Si por alguna razón, digamos, no sé, se logró colonizar la tráquea, si un paciente está ventilado, o el recto, digamos, por una Klebsiella pneumoniae, y el paciente, como el de la UCI, que pasa 15 días, 3 semanas con antibiótico, primero, digámosle que de cefalosporinas de tercera generación, tipo cefotaxim, van a seleccionar, van a hacer la presión para que se, digamos, la selección para que se forme o para que generen los mecanismos de resistencia. Entonces son esos factores de riesgo que al final hacen que se produzcan cepas productores de carbapenemasas y hacen que ella sea como la número 1, digamos, en ese aspecto. Entonces hay que estar muy vigilante, digamos, ahí uno quisiera hacer muchas cosas, pero en hacer tamizajes para ver no solo Klebsiella, sino todas las demás enterobacterias, si los pacientes están colonizados y por qué están colonizados, especialmente por microorganismos productores de carbapenemasa. Ahora tenemos las otras Klebsiella, las menos comunes, la Klebsiella pneumoniae, subespecie Osani, bueno, no sé cómo se dice. Es muy similar las infecciones que causa a la Klebsiella pneumoniae, causa rinitis atrófica. La rinitis atrófica es una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza porque se dilata de manera normal las cavidades nasales de la parte mucosa, submucosa y cornetes. También causa infecciones nasales y abscesos cerebrales, y dice que también se ve que produce muchas BLES, o está asociada a BLES, por así decirlo. Después tenemos Klebsiella pneumoniae, la subespecie rhinoescleromatis, que es aislado en pacientes con rinoescleroma. Y la rinoescleroma es una enfermedad granulomatosa crónica que causa mucha inflamación en la nariz y puede progresar a toda la vía respiratoria, y también puede causar deformaciones en cara y cuello, y usualmente se da como en áreas de África, el sureste asiático y América Central y Suramérica. Lo curioso que yo me imagino que hayan escuchado del MALDI, que realmente está por encima de las pruebas bioquímicas y que logra ser más sencillo, digamos, porque la base de datos es tan grande que se logra determinar más especies. Aquí es una excepción, dice que el MALDI-TOF tiene limitaciones para su identificación, por eso es preferible usar las pruebas bioquímicas. Después tenemos Klebsiella oxytoca, tiene una toxina termolábil y esa toxina puede generar una colitis hemorrágica asociada a antibióticos. Y dice que esa diarrea hemorrágica es muy similar a la del Clostridoides difficile, pero que se diferencia porque Klebsiella oxytoca no forma pseudomembranas. Y la diarrea que da Klebsiella oxytoca es hemorrágica, como lo dice su nombre, pero Clostridoides no da una diarrea hemorrágica, pero que es autolimitada y que se logra revertir cuando se suspende el uso de antibióticos betalactámicos. Después tenemos la Klebsiella granulomatis, que recordamos que era la única excepción que no se podía cultivar, que ocupaba, digamos, en medios de cultivo, en agares, sino en cultivo celular. Causa donovanosis o granuloma inguinal, que es una enfermedad que está caracterizada por úlceras genitales crónicas y que es predominio en países tropicales y se transmite sexualmente. Y pues eso es raro, obviamente. Y por último tenemos a Klebsiella aerogenes, antes conocido como Enterobacter aerogenes. Causa infecciones
igual asociadas a la atención de la salud, de todo, como tos, respiratoria, infecciones en la orina, sepsis, meningitis, postquirúrgica, y se ha convertido en un patógeno multidrogo resistente. De hecho, ahí no. Y aquí les tengo otro cuadrito con las pruebas bioquímicas. Yo sé que pues gracias a Dios ahora todo está automatizado, pero siempre es bueno tener esa información porque hay laboratorios que todavía cuentan con pruebas bioquímicas así como en tubito, porque son salvatandas, porque le permiten discriminar fácilmente, porque si usted tiene el Vitek muy lleno, puede hacer cosas para discriminar, por así decirlo, y no meter todo al Vitek. Entonces ahí se los dejo. Entonces terminamos con lo que fue el género de Klebsiella. Ahora vamos con el género de Rautelia. Solo es una diapositiva. Antes, esas especies pertenecían a Klebsiella, pero con todo ese reacomodo filogenético, ¿verdad? Ya las pusieron solitas en su propio género. Entonces tenemos la Rautelia planticola, terrígena y ornitonolítica. Son, digamos, a mí me han salido Rautelias, yo creo que quizás como 2 veces. Intenté buscar para buscar el caso, pero no lo encontré. Pero se aíslan rara vez en muestras de orina, respiratorio y sangre. Y eso es lo único que les voy a decir de esa bacteria. Ahora vamos con el Enterobacter. El Enterobacter está conformado por al menos 22 especies. También son ubicuos, se encuentran por todo lado. Hay algo que se conoce como el Enterobacter cloacae complex o el complejo Enterobacter cloacae. Son como 2 especies que la conforman. ¿Por qué? Porque genéticamente son similares y porque la relevancia clínica es parecida. Algunas de las especies que conforman ese complejo de Enterobacter cloacae es el Asburiae, el Cancerogenus cloacae, Luigi y esa última. Los 2 que están en color lila o rosadita, como la ven ustedes, son los de mayor importancia, los que más se aíslan, por así decirlo. También están súper asociados a infecciones nosocomiales, pero principalmente por utilizar instrumentos o dispositivos médicos contaminados. Vimos que Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumoniae, es la enterobacteria más común, digamos, que tenga resistencia a carbapenémicos en Estados Unidos. La segunda es el Enterobacter en general. Y los Enterobacter dicen que en McConkie son colonias similares a Klebsiella, Yo siempre digo que un Enterobacter está en un rango de una E. coli a una Klebsiella, porque algunas son un poquito sequitas como E. coli, pero algunas son súper mucosas como una Klebsiella. Entonces, como ahí, digamos, uno sabe muy bien qué es una E. coli, uno sabe muy bien qué es una Klebsiella, y en medio de esos dos puede estar un Enterobacter. Cosas que yo pienso y digo, y le digo a los chiquillos cuando están leyendo. Todas las especies son móviles, excepto la Enterobacter asburiae. Entonces, el Enterobacter, igual, chicos, como todos los otros que hemos visto, causa muchas infecciones y todas son nosocomiales y todas son las mismas: neumonías, meningitis, septicemia, itus, infecciones de piel y tejidos blandos. En cualquier lado uno las puede encontrar. Ahora vamos con Cronobacter. Cronobacter son todas esas especies, las más comunes, las que más salen, las que tienen más significado clínico son las 2 primeras, Sakazaki y Malonaticus. El Sakazaki predomina en infecciones neonatales. Causa meningitis, bacteriemias y enterocolitis necrotizantes. Y está asociado, digamos, lo han encontrado como en brotes por fórmulas de bebés contaminadas. Y se acuerdan que les dije al principio que una tenía pigmento amarillo, que es este Cronobacter, que yo nunca lo he visto, pero en teoría el 80% tiene pigmentación amarilla.
Y el otro, que es el Malonaticus, está más relacionado en adultos. Dice que como a mí no me ha salido, entonces no, eso no les puedo decir por experiencia, que como son tan parecidas las especies entre sí, no logra llegarles hasta nivel de especie, se llegan a nivel de género, pero no le puedo decir. Y que lo más preciso para poder identificarlos es por medio de secuenciación de ADN, y esos son los genes. Ahora, chicos, vamos con Citrobacter y ya vamos caminando, ya vamos llegando casi al final. Citrobacter contiene 19 especies y causan infecciones principalmente itus y principalmente en adultos mayores, y también causan otras infecciones del montón que ya hemos visto. Aquí también se trabaja como el complejo Citrobacter freundii, que incluye freundii, brachy y yongae, y también tenemos para parte Citrobacter cosseri. Las especies que están más asociadas a infecciones en el hospital es el freundii y el cosseri. La mayoría de los Citrobacter fermentan lactosas y la verdad se parecen como un E. coli, y es cierto, pero le puse ese asterisco porque en la otra diapositiva vamos a ver otra cosa, para que después digan que no es que les doy información cruzada y que me estoy contradiciendo. También se ha visto que el complejo Citrobacter freundii está asociado a endocarditis en personas adictas a drogas intravenosas. Dice, y ahí viene el asterisco, el 80% de las cepas de Citrobacter producen sulfuro de hidrógeno y hay un 50% que son lactosa negativa. Entonces, si son lactosa negativa y tienen un puntito negro en el centro, ¿a qué se parece? A una salmonela. Entonces, se pueden confundir con salmonela algunas cepas de Citrobacter. Entonces, eso es como para que lo puedan ver. Y sí me pasa porque en Salmonella shigella a veces uno cree que es una salmonela y uno la manda al Vitek y da Citrobacter. Y tenemos el otro que es cosseri, que también está asociada a brotes de meningitis neonatal, neumonías y abscesos cerebrales. Cluibera. Tenemos estas especies que son 5, están relacionadas. Se aislan principalmente en muestras respiratorias de orina, líquido cefalorraquídeo y sangre. La mayoría de las colonias dicen que no tienen pigmentación y que en un McConkey se ve en lactosa positivo como una E. coli. Pero a veces en agar sangre, pero yo tampoco se los puedo decir porque nunca lo he visto, nunca me ha salido, pueden tener un pigmento tipo violeta azulado, como un puntito. Ahí les tengo una foto para que lo vean, porque sería muy bonito verlo, pero hasta el momento pues no me ha salido una cluibera. Chicos, y llegamos a la última, al último género, plesiomonas. A mí me gustan las plesiomonas, son muy bonitas. Entonces, plesiomonas, ¿se acuerdan que les dije al principio que todas los enterobacterias son oxidasa negativa? Que solo había una excepción, que era plesiomonas. Es la única especie de todo el orden de los enterobacteriales que es oxidasa positiva. Y me dice, ¿pero por qué? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la plesiomonas antes pertenecía a otra familia. A la familia donde pertenecen los vibrios y las aeromonas, Vibrionaceae. Y los vibrios y las aeromonas sí son oxidasa positiva, pero después por todos los análisis y la reestructuración que hicieron, pues decidieron pues que debía estar en esta familia. Solo tienen una única especie, una sola representante, que es la Plesiomonas shigelloides, así se llama. Y por el nombre, ¿verdad? Pues es que porque comparte características bioquímicas y antigénicas con la shigella, pero obviamente no son tan virulentas, por así decirlo, como una shigella. Si usted hace aglutinación cruzada con Shigella sone y Dicenteriae, y pues le gusta habitar en el suelo y también ambientes acuáticos, aguas dulces, estuarianas,
con climas tropicales y subtropicales. Es un patógeno entérico emergente importante que usualmente se transmite porque cuando uno consume, agua no tratada y mariscos como que no están bien cocidos o contaminados. Se dice que puede causar la diarrea del viajero cuando uno viaja a la parte asiática como Japón y China, y que produce 3 tipos de gastroenteritis o 3 cuadros clínicos. Uno que es el más común, que es el tipo secretorio acuoso. Después uno que se asemeja más a la colitis, que es como más a la shigella, que es más invasivo, que causa disentería. O una forma crónica que puede durar de 2 hasta 3 semanas. Usualmente es una diarrea autolimitada. Pero si se adquiere la forma crónica, pues obviamente, y si el paciente tal vez tiene un inmunocompromiso, pues sí va a requerir tratamiento antimicrobiano. La Pseudomonas es una colonia, yo la logro rescatar del Salmonella shigella. Es lactosa negativa y es planita, es como una Hydromonas, pero es como más planita y un poquitito más grande. Y la verdad es que uno va deformando el ojo, ¿verdad? Con el tiempo, prueba de error, usted las manda al Bytec, no dan prueba de error y uno ya va formando el ojo, pero es una colonia pues parecida a la Hydromonas, por si no les han salido. Es bonita. Y también puede causar infecciones extraintestinales como meningitis, septicemia y heridas, pero más asociado como a exposición ocupacional, como veterinarios, pescadores, personas que practican deportes acuáticos, etc. Chicos, vean, ya vimos todos los géneros de la familia Enterobacteriaceae que nos correspondía en esta clase. Sé que fueron bastantes. Espero que haya quedado claro, que lo haya explicado bien. Pero igual si tienen alguna duda, ahí queda el correo. Pero la clase no ha terminado. Perdón, seguimos un poquitito. Vamos a hablar un poquitito de lo que es aislamiento, identificación, pruebas bioquímicas. Obviamente no vamos a ver cada prueba bioquímica porque sabemos que tenemos el Bytec y, bueno, yo digo Bytec porque es la licitación nacional. Y sí, todo el mundo tiene un Bytec, o el equipo, o si alguien trabaja en algún laboratorio privado o algo que no sea la caja, tendrá otro tipo de tecnología, pero siempre es como un repaso general sobre la parte de identificación. Entonces, identificación de los enterobacterales. Y eso es como un poquitito como hablar, digamos que, como vimos, las enterobacterias están en todo lado, en cualquier tipo de muestra usted las puede encontrar, pero obviamente uno tiene que hacer el análisis, digamos, del sitio anatómico que trae la muestra, qué es la microbiota normal de ese sitio, si es que hay o si es un sitio que es de origen estéril, y después de eso ir viendo que sí y que no. Entonces el sitio anatómico es muy importante cuando uno va a hacer todo el deshueso, la interpretación de los cultivos. La tinción de Gram siempre lo va a ayudar a uno a la hora de revisar los cultivos, y al médico para dirigir el tratamiento empírico. Siempre ocupamos usar medios ricos y medios selectivos. Los medios cromogénicos, chicos, son muy importantes, digamos, cromogénicos para mecanismos de resistencia. Yo tengo Bless, hay Carva, hay esta resistencia a enterococos, hay bastantes que lo pueden guiar a uno, y más dependiendo de la epidemiología local que tienen en su centro hospitalario, que tal vez lo ocupen, tal vez no lo ocupen. Hay diferentes realidades. Las pruebas bioquímicas no las podemos dejar atrás, hay cosas básicas. Sabemos que todas las enterobacterias son oxidasa negativa, excepto Pseudomonas, que todas fermentan glucosa y todos reducen nitratos a nitritos. Eso es como general. Pero digamos, pensemos, yo tengo una muestra de tejido, es de vascular periférico. Me crece un bacilo gram negativo, lactosa negativo. Entonces, digamos, digo, mira, ¿qué puede ser? Entonces,
cuando usted le dice a un médico que usted tiene un bacilo gram negativo, lactosa negativa, lo primero que piensa el médico es que el paciente tiene una pseudomonas. Todos piensan lo mismo. Entonces usted le hace la oxidasa. Entonces son esas pruebitas que uno tiene que tener. Entonces yo le hago la oxidasa. Le digo, entonces, doctor, no, es que es oxidasa negativo. No es una pseudomonas. Algunos, como internistas, infectólogos, sabrán esa información. Otros hay que explicarlos y hay que ir educándolos. Entonces, con esas pruebitas chiquititas, sencillas, que uno tiene, va guiando al paciente. Y después, cuando usted, digamos, usted tiene ese bacilo gram negativo, lactosa negativo, oxidasa negativo, y le sale otro día una E. coli, y usted dice, sí, está bien. Pero si usted tenía una oxidasa positiva, le tiene que salir una pseudomonas. Entonces uno va viendo y todo eso se va escribiendo en la boletita, porque al final tal vez no todo el mundo trabaja, para que el día que el que se siente a revisar en Vitec tenga la información de todas las pruebas complementarias que se pudieron hacer y ver que todo concuerde. Por ejemplo, bueno, aquí tengo un ejemplo como una E. coli, digamos, que si usted ve un bacilo gram negativo en el gram, ve que su agar sangre está bien, que no hace swarming y que también que es beta hemolítico, porque las E. coli son las únicas que hacen hemólisis, y que es lactosa positiva, y tal vez usted dice, tengo el Vitec llenísimo, y ¿qué puede hacer? Lo que puede hacer, yo estoy segura por morfología que tengo una E. coli, entonces puedo ahora, y como la E. coli es la que más sale en las uris, y tal vez tengo como 10 cepas que parecen E. coli, puedo montarles a todos una prueba de indol y solo monto las PSAs y me ahorro esos 10 espacios, y al día siguiente todas las que si me dan indol positiva, sé que todas son E. coli y puedo ponerles el nombre, escogerles el nombre en el Vitec, que decir, bueno, todas eran E. coli y me ahorré esos 10 espacios, digamos. Entonces esas pruebitas complementarias bioquímicas que uno puede tener ahí le pueden servir de diferentes formas. Entonces es como para que sepan que no es solo Vitec y todo lo meto al Vitec. Sí, digamos, la verdad es que yo no tengo muchas pruebas bioquímicas, pero sí sé que es bueno tenerlas. Yo tengo como oxidasa, lo básico, pero no tengo ninguna de indol, pero yo sé que el doctor Falla sí tiene y él nos ha comentado, y realmente a veces yo tengo el Vitec lleno, que hay que esperar que el equipo suelte tarjetas, y me gustaría tener ese indol para poder ahorrar esos espacios y que todo me salga junto y no tenga que yo que repicar y atrasar el resultado del paciente porque no pude, ¿me entiendes? Entonces son cositas para que, como, no sé, que uno los va agarrando en el día a día. Entonces eso es como el resumen, digamos, de las pruebitas bioquímicas importantes y cómo nos ayudan a poder identificar el género, ¿verdad? La especie que tenemos en estudio, para que lo tengan. Y otra parte muy importante, chicos, es la parte de la resistencia antimicrobiana en las enterobacterias. Realmente, la Organización Mundial de la Salud hace muchos años hizo una lista de las prioridades, digamos, para buscar nuevos antibióticos, y lo dividió en prioridad 1, que es crítica, prioridad 2, que es elevada, y prioridad 3, que es media. Y si ustedes ven en la prioridad 1, que es crítica, las enterobacterias resistentes a carbapenémicos y las productoras de beta-lactamases de espectro extendido están ahí, y es el pan de todos los días, digamos. Yo sé que cada centro es diferente, pero digamos, hay perdón. Hay pues muchas bacterias, muchas enterobacterias productoras de ble y de carbapenémicos. Aquí les tengo, yo sé que van a tener un curso entero, completo de antibióticos, no pretendo, pero como una pincelada también para que se vayan con esta información. Esta es la clasificación Ambler de los tipos de, los mecanismos de resistencia para betalactámicos, por así decirlo, en las enterobacterias. Aquí yo les hice como un cuadrito, como un poquito, no sé, más ilustrativo. Tenemos la clase A, la clase C, la clase D y la clase B. Digamos, en la clase A tenemos que hay BLES y la KPC, que son las dos de clase A.
La clase C, AMC, la clase D, OXA 48 y la clase B son las metalobetalactamasas que incluye la NDM, la IM y la VIN. Es algo general, no se aturdan, es como para que sepan. Entonces, ¿qué es la AMC? ¿O qué hace? ¿Qué hace la AMC? La AMC hidroliza cefalosporinas, todas las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, excepto la de cuarta, que es la cefepime, y no hidroliza carbapenémicos. La VLE hidroliza todas las cefalosporinas desde la primera generación a la cuarta generación. Incluye la cefepime, que no incluye la AMC. También las aminopenicilinas con o sin inhibidores, algunas hidrolizan la piptazo y otras no, y no hidrolizan carbapenémicos. Y después tenemos la KPC, la OXA 48 y la MBL, que todos son carbapenemasas. Ellos comen todo, hidrolizan cefalosporinas de la primera hasta la cuarta generación y también hidrolizan carbapenémicos. Y dependiendo del tipo de enzima, hasta hidrolizan los antibióticos que son de último recurso, de última línea, ceftazidime, Avidacta. Y lo que hace más retador y más difícil todo eso, que si tienen una carbapenemasa, usualmente también tienen plásmidos que contienen otras enzimas que confieren resistencia a otros grupos de antibióticos como los aminoglucósidos, quinolonas, etc. Entonces es como para que vean, yo sé que van a tener una clase o muchas clases, parte de clases de esto, pero para que vean, digamos, lo que la situación con las enterobacterias. Las AMC, digamos, ahí están como las siglas. Quienes puede tener Aeromonas Acinetobacter baumannii, la M por Morganella, la P por Providencia y Pseudomonas aeruginosa, la C por Citrobacter freundii, solo freundii, la E por Enterobacter, principalmente Cladocaria aerógenes, y la S por Serratia, principalmente Serratia marcensis. Entonces, las que tienen el asterisco son las que tienen un riesgo más alto de poder activar ese mecanismo de resistencia. Las que tienen esta cuñita, la Serratia, la Providencia y la Morganella, son las que tienen un riesgo bajo. Ya me devolví. Entonces, si yo tengo, digamos que yo monté el BITEC, la BITEC me indica que tengo una carbapenemasa, entonces quiero confirmar. Uno puede tener pruebas moleculares para confirmar o pruebas inmunocromatográficas. Entonces, son cositas, son herramientas, ya sea que usted solo tenga medios cromogénicos o no tenga ni medios cromogénicos, pero al menos cuando usted vea la PSA y su PSA indica que hay una carbapenemasa o que hay un emblé y que cualquiera de las dos situaciones es importante, según la epidemiología para su hospital, informarlo, porque al final lo importante es informarlo. A veces los médicos no revisan los expedientes de los pacientes todos los días, aunque debieran. Entonces, si uno informa, si uno hace una llamada, eso va a ayudar para el paciente específicamente y también hasta limitar un brote, porque tal vez si es una carbapenemasa, lo meten al aislamiento de una vez y así evita tener más contacto por mucho más tiempo pues con otros pacientes. Entonces eso es como un poquitito los mecanismos de resistencia. Quería enseñarles también ya ahora sí vamos terminando, chicos, cómo se ve lo del BITEC. Yo no sé si todo el mundo ha trabajado en bacterias, pero digamos, esta es la parte del BITEC. Uno tiene las tarjetas de ID, de identificación, las tarjetas también de PSA, la tarjeta de identificación, hace todas las pruebas bioquímicas, al final uno revisa el organismo que le da y hay un porcentaje de confianza y ahí uno tiene que saber, digamos que solo si sale de muy bueno a excelente, en mi caso yo los acepto, si me sale de bueno para abajo yo prefiero repetirlo. Entonces identificación excelente y son cosas que ustedes tienen que ir verificando. Y después voy a enseñarles las tarjetas de PSA para que también más o menos vean cómo es una cepa salvaje, una cepa que tiene presuntivamente, digamos que puede tener AMC, una BLE y una carbapenemasa.
Y después, ¿qué le reportaría? Igual no voy a ahondar en eso porque tendrán otro tema para eso. Entonces tenemos aquí la tarjeta 401. Ay, se me cortó, creo, un poquitito, que usualmente se usa como para urocultivos. Ahí ven una cepa que es súper sensible, entonces uno tampoco va a reportar todos los antibióticos, hay que hacer un recorte y ahí les puse lo que yo reportaría en el caso de un urocultivo. Después, esa foto no salió tan bonita. Ay. Después tenemos ahí una tarjeta igual 401, pero vean la identificación, es un Enterobacter cloacae. Si se acuerdan, les comenté hace poquito que el Enterobacter cloacae tiene la probabilidad, un riesgo moderado alto de producir, de activar su mecanismo, el AMSE. Entonces, usualmente se recomienda evitar el uso de cefalosporinas de tercera generación, de cefalosporinas en general. Entonces, cuando a mí me sale un Enterobacter cloacae, una Klebsiella aerogenes, antes llamada Enterobacter aerogenes, y el otro es el Citrobacter freundii, en esos casos yo suprimo las cefalosporinas y reporto eso. Digamos que eso hubiese sido una muestra de tejido, eso es lo que yo le reportaría al médico. Después, esa foto tampoco me salió tan bonita, disculpe chicos. Después, digamos, aquí ya sí se ve, esta es una PSA donde se ve que ya el mecanismo de resistencia sí está activado, porque la otra todo estaba sensible, la cepa puede ser que active su mecanismo de resistencia, pero en esta ya está. ¿Y por qué yo lo veo? Usted ve que en el AMSE se afectan las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, y usualmente la de cuarto no se ve afectada. Entonces eso es lo que está pasando aquí. Obviamente son cosas que no pueden ser definitivas porque yo no tengo ningún mecanismo que me confirme que es una AMSE. Sin embargo, tengo la especie que es muy común que produzca AMSE y tengo un patrón característico. E igual, en este caso, entonces, eso es lo que le reportaría yo al médico. Y esta es una cepa de Klebsiella pneumoniae que es BLE positiva. Aquí la BLE positiva marca la prueba BLE que es positiva. El Balti solo se lo hace para la E. coli y la Klebsiella pneumoniae, y vemos que todas las cefalosporinas están resistentes, incluyendo la cuarta generación que es cefepime, dejando los carbapenémicos sensibles. Entonces ahí uno sí reporta todas las cefalosporinas resistentes, uno tiene que reportarle carbapenémico porque al final tienen que darle eso, usualmente, digamos, dependiendo de la condición del paciente y el tipo de muestra. En este uro no le van a dar un carbapenémico. Y los otros antibióticos que también pueden ayudar a una infección en la orina. Esa es una tarjeta diferente, la 402 se llama. Aquí ven que agrega otros antibióticos, quita uno, se agrega otros, la piperacilina tazobactam, que es bueno para cosas, infecciones como gastrointestinales, y el imipenem y la tigeciclina. Usualmente se usa para pacientes hospitalizados. La 401 es más que todo para pacientes de la comunidad, uros. La 402 es más que todo para pacientes hospitalizados. Y aquí tenemos la 403, que es la que tiene los antibióticos de última línea. Tiene la ceftazidina avibactam, el ceftazolano tazobactam, y también tiene el astrionam. Usualmente la 403 se usa para pacientes UCI o cuando uno le sale una bacteria que tiene una carbapenemasa. Entonces, digamos, yo uso la 402 y veo que tengo una carbapenemasa. Entonces luego le monto la 403 para poder darle al médico un poquito más de opción, a ver si puedo utilizar algún antibiótico de la última línea, dependiendo del tipo de enzima, y ahí vemos qué es lo que pasa en el hospital mío. Si ustedes ven, ahí todo está R. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros son NDMs, y las NDMs también hidrolizan la ceftazidima avibactam y todo eso. Entonces es triste ver una PSA de esas y ¿qué hace el médico? De verdad que Dios le desabrió al médico para poder ayudar al paciente. Hacen combinaciones de astrionam y ceftazidima avibactam, aunque estén resistentes, y tal vez hacen alguna otra combinación esperando pues que el paciente salga. Y con esto es como, digamos, la realidad de las enterobacterias.
los chicos, de verdad que son, por eso hasta hicieron ese nuevo, le dieron ese orden, porque el impacto mundial que tienen es tan grande, porque son los que causan más infecciones, pero no solo eso, también son los que tienen mayor mecanismos de resistencia, y vimos que la Klebsiella es la número 1, el Enterobacter es el número 2, entonces poder identificarlos bien y poder dar un resultado de sensibilidad bueno es lo que le va a dar la herramienta al médico para poder ayudar al paciente. Entonces, ya, yo sé que la clase está larga, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Si de verdad no entendieron algo, si creen que me faltó algo, si tienen alguna duda, me pueden mandar un correo. Ahorita está en la última diapositiva, o le pueden decir al doctor Fallas, y él me puede avisar. Y pues fue un gusto de verdad estar con ustedes hoy, y pues muchos éxitos en el curso, y aquí estoy para lo que necesiten. Que estén muy bien.